espera. Ya, estamos grabando. Listo. ¿Sí la ven todos? Sí. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, vamos a comenzar. El compañero José Alfredo y yo vamos a presentar el capítulo 7 del libro que estamos revisando, que tiene por título La organización de la empresa. Entonces, primero vamos a hablar un poco sobre el propósito que tiene el capítulo. En un segundo instancia, digamos, la instancia fuerte de la exposición va a ser abordar las posturas neoclásicas y evolucionistas sobre todo. Más adelante, los modelos que presenta el capítulo, un par de conclusiones y al final, pues nos gustaría abrir un espacio para la discusión entre todos sobre los contenidos del capítulo, ¿no? Entonces, vamos con la primera parte. Entonces, básicamente, que antes de entrar como en materia, queremos que se comprendan los procesos que ocurren dentro de la organización, o sea, básicamente de las empresas. Entonces, quisiera plantearles dos preguntas, a ver quién dice yo para que nos ayude. Y ya después de que tenemos, digamos, todo un repaso a grandes rasgos de esta materia y de las otras, pues hemos abordado qué son las organizaciones. Entonces, yo creo que sería conveniente que Adán nos ayudara a responder la primera pregunta sobre qué son las organizaciones, compañero. Bueno, para ti, ¿no? Digamos, no es una pregunta con un absoluto. ¿Estás por ahí, Adán? Bueno, creo que no. Carlos. Sí. ¿Nos podrías tú decir para ti qué son las organizaciones? Bueno, creo que esto es un tema que ya habíamos hablado antes y creo que hay como cierta, bueno, al menos yo tenía como cierta confusión entre organización e institución, ¿no? Y creo que las organizaciones son el conjunto de personas con un objetivo y, bueno, a diferencia de las instituciones que pues son como las normas, ¿no? Que tienen estas organizaciones. Pero en sí yo creo que las organizaciones son eso, conjuntos de personas con un objetivo. Claro. Entonces, sí, nosotros queremos que quede clara esta parte sobre qué son las organizaciones, porque es básicamente el punto central. Como bien dices, pues es un conjunto de individuos con un objetivo, bueno, que ellos involucran sus propios intereses en un objetivo comunitario, ¿no? ¿Y por qué existirían las organizaciones, compañeros? Ese tema también lo hemos revisado. ¿Quién dice yo? Sirve para coordinar las acciones, ¿no? De lo que acabas de decir del conjunto de personas o conjunto de organismos. Es necesario regularlos, es necesario coordinar todo ese proceso. Exactamente. La palabra clave sería coordinación. Entonces, en una segunda instancia, vamos a centrar el marco del análisis del capítulo. Entonces, en el rectángulo en azul podemos pensarlo como un sector de producción, ¿no? Digamos, producción de zapatos. Y los cuadros interiores son el cuadro azul, digamos que es la producción nacional, y dentro de los cuadros pequeños serían pues, los sectores de producción. Y los cuadros de dentro pues, son las empresas. Entonces nosotros nos vamos a centrar en las interacciones que ocurren dentro de las empresas, ¿no? Tenemos aquí ¿Perdón? No vino de visita. Bueno, entonces seguimos. Nos vamos a centrar nosotros en las interacciones que ocurren dentro del círculo, digamos que es la empresa. Entonces vemos que está formada por varias partes que son heterogéneas. Por eso digamos que tenemos un círculo, tenemos un cuadrado y un triángulo. Y en el exterior tenemos el círculo mayor, que sería pues la empresa, ¿no? Vemos que tiene canales de comunicación internos, que serían las líneas de comunicación y procesos internos que llevan las empresas. Y también tiene líneas de comunicación hacia el exterior, lo que pues, la convierte en un sistema abierto hacia el ambiente. El ambiente pues está formado por otras empresas, están las instituciones, como comentaba Carlos, que serían básicamente las normas, digamos, a nivel nacional o internacional.
Y entonces el enfoque que tiene el capítulo es básicamente hacia dentro de la empresa y cómo se organiza para la resolución de problemas, como veremos en los modelos, ¿no? Entonces, tiene que quedar bien, digamos, delimitado, porque vamos a entrar en la característica de cómo se organiza la empresa y no a través del análisis organizacional y no del análisis, digamos, económico, formal. Entonces, ok, entrando en materia del capítulo, sobre la teoría neoclásica de cómo analiza las organizaciones o cómo lo intenta, podemos decir que lo hace a través o lo intenta hacer a través de las empresas como funciones de producción. Entonces, el nivel de análisis que tiene la teoría neoclásica para las organizaciones es básicamente verlas como una simple posibilidad de producción entre lo que es conocido, digamos que la combinación de capital y trabajo, hacia lo desconocido, que es básicamente los nuevos modelos de producción, a las nuevas capacidades que tienen para producir la empresa, ¿no? Entonces, básicamente no hay supuestos sobre las interacciones que pueden ocurrir en la empresa o cómo se está organizando. La teoría neoclásica ve al cambio que ocurre en las empresas como algo mágico, porque no lo puede explicar. Entonces, básicamente, lo único que nos puede decir es que hay nuevas combinaciones de trabajo y capital que dan nuevas posibilidades y no como un trabajo mayor de organización entre los individuos. Y, bueno, básicamente, entonces podemos concluir, podemos resumir que esta visión no permite un mayor grado de complejidad del análisis organizacional y el rol que tiene en el cambio tecnológico, porque básicamente no tiene las herramientas adecuadas para hacerlo. Pero, sin embargo, han ocurrido algunos cambios interesantes, ¿no? Que tienen que ver con una reestructuración de la postura neoclásica para tratar de entender a las organizaciones. Entonces, el primero de estos cambios lo podemos poner como la apertura de la caja negra, ¿no? Que también hemos visto en lecturas de otras materias. Básicamente, abrir la caja negra significa tratar de poder analizar las estructuras y los cambios que ocurren dentro de la empresa y no dejarlos simplemente como supuestos. O sea, los supuestos anteriores solo explicaban pues el input, que es la entrada, y el output de una empresa, que es básicamente la producción, ¿no? Entonces no tenía la capacidad para explicar los fenómenos que ocurren dentro. Otros cambios que han ocurrido para la teoría neoclásica es que pues abren el estudio a las relaciones que ocurren entre el dueño, los managers y los trabajadores, que esto implica que hay multiplicidad de agentes dentro de las organizaciones con los objetivos heterogéneos que comentaba Carlos, ¿no? Entonces, cada individuo tiene pues, sus propios intereses por pertenecer a una empresa que los combina con los intereses generales de una organización. Asimismo, existe la asimetría de información, que básicamente quiere decirnos que los agentes no poseen los mismos niveles de información, porque pues están limitados por cuestiones del aprendizaje individual, las experiencias u otro tipo digamos, la historia de vida es la que va a marcar la simetría el tamaño de la información que cada quien tenga. Y los costos de transacción también, que es otro cambio de la teoría neoclásica, pues propone las empresas o conjunta las organizaciones con el mercado para ayudarle a distribuir mejor los recursos. Pero, bueno, aquí les pongo 2 asteriscos porque hay que hacer digamos que más adelante se va a hacer una crítica a esta parte porque no está del todo clara, en el sentido de que el cambio no es suficiente para entender los procesos de la organización, ¿vale? Otro de los cambios realizados es sobre el contrato incompleto, que por contrato incompleto vamos a entender que ya no, los individuos no son capaces de saberlo todo y por ello, pues no pueden digamos que no tienen la certidumbre total para saber manejar las situaciones que se vayan a presentar en el futuro. Y por otro lado, pues volvemos al tema de la racionalidad limitada, que esto supone que los individuos no son capaces de saberlo todo, como ya lo comentaba, pero pues hay un proceso de aprendizaje y adaptación que los ayuda a poder sobreponerse digamos que a las realidades del entorno. Ups. Ok. Ahora sobre lo que venía diciendo de unas críticas a la teoría neoclásica, pues al reconocer que los agentes
tienen una racionalidad limitada, los sigue viendo como meros egoístas que están en el mercado y en las relaciones de las organizaciones por una maximización de su beneficio. Esto quiere decir que la cooperación entre los individuos pues solamente es el resultado de que ellos están buscando recompensas a partir de interactuar con otros sujetos. Entonces no les da esta postura como de una multiplicidad de acciones o digamos de razones por las que tienen que estar dentro de la organización. Sí acepta la existencia de la información imperfecta por parte de las empresas, digamos que esto es un acierto. Sin embargo, pues le sigue otorgando al mercado la función de organizar. Esto pues, tiene varias contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, pues hemos visto a lo largo del trimestre que es la organización la que es la encargada o la que tiene, digamos, la forma perfecta para organizar el conocimiento, porque el mercado tiene otras funciones diferentes, ¿no? Que es, digamos que administrar las relaciones entre oferta y demanda de los productos, pero pues no así de administrar, por ejemplo, el conocimiento. Habíamos visto que una parte del conocimiento es tácito, es decir, que tiene que ser transmitido mediante la enseñanza, cosa que no hace el mercado. Entonces, por eso regreso a los asteriscos, porque si bien la teoría neoclásica ha tratado de ofrecer nuevos cambios, pues no han sido lo suficientes para, digamos, para comprender del todo el proceso de organización que viene dentro de la empresa. Entonces, pues aquí, bueno, cedo la palabra a Alfredo. Sí, muchas gracias, Kevin. Dani, y podríamos regresar a la parte donde muestras los cuadrados con las organizaciones, cuadrados y círculos. Sí, como ven, este diagrama, aunque es simple, es muy poderoso para las ideas que se van a dar a lo largo de esta exposición, ya que este paradigma estándar dentro de la teoría neoclásica lo que nos hace ver es cómo las organizaciones interactúan entre ellas, cómo compiten y se desarrollan dentro de un ambiente, dentro de un sector en este caso, y dentro de esos sectores hay interacciones, lo que dan forma, en este caso, delimitado por el cuadrado más grande, que sería un país, pero no se observa cómo se da, cómo tienen esos procesos, por qué los sectores son exitosos, se llega a estudiar, pero no qué es lo que hacen esas organizaciones dentro, cómo se ven afectadas por sus ambientes, cómo responden a las otras organizaciones, cómo a la demanda, al público, a su entorno, a sus recursos. Y eso es justamente lo que va a dar este nuevo paradigma evolucionista, evolutivo, donde se estudia ese componente fundamental de la organización, así lo que nos permite dar la diferenciación y cómo interactúan entre ellas. Incluso dentro de las organizaciones, como vemos en el círculo aumentado, en ese zoom, que sería una organización, vemos cómo se compone por un entorno, está rodeado, está encapsulado en un ambiente, cómo responden a ese ambiente, y tiene componentes que interactúan entre sí. Por ejemplo, en este caso tiene 3 componentes donde no son iguales, pero sin embargo todos juntos van hacia un objetivo que puede ser determinado por la organización, por el gerente, o no puede ser solamente un objetivo, puede ser una infinidad, pero muchos objetivos por los que están cooperando, interactuando para lograrlos. Y si se presentan problemas en el entorno, poder resolverlos. Y esto es lo que vamos a presentar con este paradigma, este nuevo paradigma, dejando el estándar y entrando al evolutivo. Más que dejando, es complementando. Tiene que ser una complementación, o sea, se muestra la diferenciación, cómo son diferentes, pero deben de estar complementados para que sea un análisis pues rico, completo, que muestre lo que estamos viviendo, la realidad. Ya podemos ir a mi parte, Dani. Gracias. Muchas gracias. Pues aquí entramos en lo que es la postura evolutiva. Aquí la teoría evolutiva está tratando de desarrollar teorías y modelos basados en el conocimiento, la cognición y el aprendizaje. Así que
Estudia la modificación estructural mediante representaciones cognitivas, así como sus repertorios de acción, y también puede haber modificación en sus arquetipos organizacionales, en sus configuraciones organizacionales. Y estas pueden entenderse como estas alteraciones como una genuina innovación tecnológica y organizacional. La siguiente, por favor. Aquí, pues, tenemos las funciones de las empresas, donde la economía evolutiva, este nuevo paradigma, reconoce la importancia de las asimetrías de información para explicar las organizaciones y su estructura, pero enfatizan el aspecto cognitivo de estas organizaciones en su producción, ya que estas producción y generación, ya que estas producen, almacenan, transmiten, socializan y modifican el conocimiento necesario para producir cosas útiles, productos que sean demandados en el mercado, que sean útiles, que sean aprovechados. Así que, y este conocimiento no puede ser normalmente poseído solo por un individuo, ni puede ser normalmente coordinado en el mercado. Así que debe de ser organizado. Y una parte importante de este conocimiento tiende a ser tácito, por lo que requiere interacción directa entre los agentes, que tienden a ser heterogéneos. Estos agentes, como vemos, también son componentes organizacionales, así que pueden ser individuales o parte de la suborganización, para que influyen, interactúan para que este conocimiento sea aprendido, transmitido y compartido. La siguiente, por favor. Así que, entrando en este paradigma evolutivo, como sabemos, aquí la racionalidad, a comparación del paradigma estándar, ya tiende a ser mucho más limitada, y no es como en el paradigma estándar, donde pues tenemos un problema y como sabemos cómo es el problema y cómo solucionarlo, y solamente vamos a nuestra cajita de herramientas, agarramos las herramientas adecuadas para solucionarlo y ya está. Pero esta pregunta es para ustedes. ¿Cómo se enfrenta un problema en una situación de racionalidad limitada? No sé si me pudieras ayudar a contestar, Brenda, o alguien que quisiera tomar la palabra. Yo nomino a Brenda. No puede encender el micrófono. Se salvó. En lo que nos escribe su respuesta, no sé, Kevin. Pues creo que tiene que ver a lo mejor con esa parte del aprendizaje, ¿no, compañero? O sea, ir a base de prueba y error. O sea, en algunos momentos va a equivocarse, en algunos momentos va a acertar para resolver este problema. No sé, yo lo imagino así. Excelente, excelente. Muy buena respuesta. Y Brenda nos dice que simplemente con los elementos con los que cuentas y complementando conocimientos, también refiriéndose al aprendizaje. Muy bien. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y pues, en efecto, en una situación de racionalidad limitada, aquí todo se complejiza, y pues con lo que tienes que hacer lo que puedes, ¿no? Y pues la teoría de la evolución tiene fuertes conexiones con la teoría del comportamiento, lo que nos puede empezar a dilucidar un poco esto. Aquí los agentes y las organizaciones enfrentan problemas que solo pueden comprender parcialmente, ya que no lo saben todo ni tienen toda su caja de herramientas disponible. Así que tienen que construir representaciones y procedimientos de resolución. Claro que estos van a tener que ser inevitablemente imperfectos, ya que no los conocemos, no sabemos qué es lo que está pasando en realidad. Solo tenemos información del entorno, la cual tenemos que procesar para poder identificar el problema, y después de eso poder identificar qué acción puedo tomar para resolverlo. Así que estas situaciones son inevitablemente imperfectas y están continuamente sujetos a revisión. Como dijo mi compañero Kevin, esta revisión se debe de hacer a través del aprendizaje, así como lo dijo también Brenda, de que pues, con lo que tienes, a través del tiempo vas a tener que aplicar el conocimiento, lo que te da niveles de aprendizaje. La siguiente, por favor. Aquí está otra pregunta. O sea, ya sabemos que los problemas son difíciles, ya cuando no tenemos racionalidad ilimitada, racionalidad perfecta.
como lo son en la realidad, ¿no? Los problemas deben de deducirse. ¿Y cómo es que podemos facilitar este análisis y solución del problema? O sea, ya sabemos que son difíciles, pero ¿cómo lo facilitamos? Mm, le pregunto a Antonio. ¿Tú cómo crees, Antonio, que los podríamos solucionar? ¿Cómo facilitar este análisis? Antonio a la 1, Antonio a las 2. Pero no está Antonio. No sé, Citlali, Mm, ¿podría Pues responder? yo creo que es intentando abstraer un poco la realidad y modelando un poco toda esta compleja realidad para tener como ciertos factores que creemos que van a incidir y así poder tener ciertas o varias respuestas posibles, ¿no? Bien, esa es una posible respuesta. Eh, Muy bien, voy a preguntar a otra persona para complementar esta, a ver si nos guiamos un poco más. Nidia, Pues yo pienso, bueno, con base en la pregunta anterior que partimos del hecho de que, bueno, es difícil y vaya, tenemos como los conocimientos con los que contamos. Tal vez el hecho de facilitar el análisis y tener una solución del problema podría ser con tomar como base una evidencia empírica en relación al problema que se está tratando de solucionar. No sé, por ahí yo pienso que podría ser una buena opción. sí, muy bien, muy bien. A ver, ahora poniendo como referencia que nosotros tenemos problemas, X problema, y por ejemplo, ahorita que tenemos que entregar nuestro proyecto de microeconomía, si lo intentamos hacer todo de golpe, es difícil, ¿no? Es sumamente difícil. Así que lo mejor es irlo haciendo por partes. Tenemos un gran problema de hacer ese proyecto y una forma de realizarlo es descomponerlo. Así que eso nos va a permitir responder esta pregunta. ¿Podemos pasar a la siguiente? Así es, los problemas nuevos, así como lo estoy presentando, tienden a ser grandes y complejos. Claro, ya las organizaciones se enfrentan a otro tipo de problemas, ¿no? Y una parte importante de la resolución de estos problemas es la actividad de descomposición en subproblemas. Pero aunque estén en subproblemas, aunque los hayamos descompuesto en varias partes, no dejan de ser un mismo problema. Tal es el caso de este proyecto, que al final solamente es un proyecto, así sean 8 temas los que se han visto en el curso, esos 8 temas quedan condensados en un proyecto. O también lo podemos ver en un problema tal vez de bienestar nuestro, donde queremos estar bien, ¿no? Y para eso necesitamos comer bien, lo descomponemos así en tu alimentación, necesitas tener horas de sueño, actividad física, y así lo descompones, pero debes de estar consciente de que conforman un todo. Es un problema el cual la descomposición nos permite resolverlo. Así que se descomponen en subproblemas pequeños, manejables e incluso familiares para los componentes de las organizaciones. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y ya que los descomponen, para para que sea resuelto y comprenda el todo, cada una de esas partecitas es resuelta por una parte de la empresa, de la organización, pero para que sea resuelto completamente deben de estar coordinadas. Cada partecita se debe resolver y complementar con la que ya resolvió alguien más. Así que, ¿cómo creen que se coordinarían las empresas? ¿Cómo se coordinan? Esta pregunta no sé si la podría responder. Ninguna respuesta es mala. Aquí todo es bienvenido. Saraí. Sí, bueno, yo sí creo que hay respuestas malas, ¿eh? Solo por fastidiar. Y la otra es, ¿cómo se coordinan las empresas? ¿Entre ellas o dentro de ellas? ¿A qué te refieres? Dentro de ella, sí, perdón. Es coordinación intraorganizacional. Sí, muy importante. Gracias, profesor. Ahora sí, regresamos con... Diría que a través de... Bien.
a través de sus agentes y de las, bueno, como la estructura organizacional interna, ¿no? Los objetivos que tiene cada uno y cómo van relacionándolo con los de los demás y el objetivo central también. Sí, estructura organizacional y cómo vinculan sus objetivos a uno más grande. Sí, suena bien. También muy bien. No sé, Guadalupe, ¿te gustaría complementar? Hola, ay, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. pues, como menciona mi compañera, pues la interacción, la comunicación entre los agentes y la coordinación para llegar a cierto fin. Cierto fin. Muy bien. Muy bien. ¿Podemos pasar a la siguiente, Dani? Sí, aquí nos permite ver dos lógicas en esta coordinación intraorganizacional, donde tenemos la lógica de la maximización, que esta viene del paradigma estándar de la teoría neoclásica, donde los agentes se comportan de acuerdo a un objetivo en particular, que como lo sabemos, este objetivo en particular es la maximización de la utilidad, y la coordinación entre ellos solo puede lograrse poniendo en práctica las recompensas monetarias apropiadas, es decir, que tengan los pagos adecuados. Eso es lo único que lleva a la coordinación intraorganizacional, que es más o menos lo que veníamos viendo, de que necesitan tener un objetivo. Y mi compañera Isis al inicio nos permitió ver que también influía la estructura organizacional. Y esto es completamente válido, ya que esto nos permite ver ya no solo la lógica de la maximización, donde vamos por un objetivo en particular, sino ahora pasamos y que es el del beneficio de la maximización de beneficios, ¿no? Esto nos permite ir a la lógica de adecuación, donde aquí en la teoría de la evolución se lleva a cabo principalmente mediante rutinas, donde tenemos esa estructura organizacional, ese intraorganizacional, ese engranaje en el que todos los componentes mediante rutinas establecidas tienen una colaboración que los permite funcionar dentro y llegar a sus objetivos, cualquiera que sean sus objetivos. Pueden ser de gran diversidad. Ya no solo es el de maximizar el beneficio, también lo incorporan. Claro, las organizaciones están en búsqueda de ganancias, pero también puede ser la supervivencia de su entorno o el dominio del entorno, donde pues el entorno es el contexto en donde se están desarrollando, ya sea esa industria como lo vimos al principio, o en un mercado local, ser el mejor o cosas así. También los desarrollos tecnológicos influyen en esta lógica de adecuación. O Y pues generar en esta, bienestar, por ejemplo, Alfred? También se vale generar bienestar por el placer de generar bienestar, las ¿no? organizaciones sin fines de lucro también Y las con están, lucro también. Esa es una cosa, digo, y lo traigo porque sé que acá, ahora, justo en México, está el debate sobre el uso del dinero público en manos privadas, ¿no? Es un debate que está también presente en el CONACYT y no solo. Está vinculado al proceso de análisis de corrupción, etcétera, que sí es importantísimo combatirlo, y yo creo que efectivamente hay que verificar que todo se maneje dentro del sistema legal y también dentro de lo que es moral y éticamente bueno de forma colectiva, que de nuevo se define de forma colectiva. Pero si bien es cierto que las organizaciones pueden buscar, como bien vemos, maximizar sus ganancias, y en ese sentido también pueden, y hay organizaciones que efectivamente sí lo han hecho, no solamente ser corruptas, sino incluso dentro de la legalidad, generar condiciones que no son de bienestar social. También lo es que hay otras organizaciones que sí lo pueden hacer y son con lucro. No siempre hay una disyuntiva entre, o un dilema o un problema entre generar lucro y generar bienestar social. Existe la posibilidad de generar ambas cosas. Aunque se puedan ver más de un caso o del otro, ambas posibilidades son viables. Yo creo que una discusión más interesante que ver si las empresas son buenas o malas es preguntarnos cómo
las empresas pueden incorporarse dentro de un sistema tal que generen bienestar privado, particular y bienestar social, por ejemplo. Como ven. Claro. Sí, siempre está presente. Lo había olvidado mencionar y es fundamental. Otra vez, muchas gracias por la participación. Y es algo que no debemos de olvidar, que no debe de salir de nuestro foco de análisis, ya que es una posibilidad en la que siempre estamos inherentes, estamos presentes. Y en esta lógica de la adecuación, regresando, como ven el engranaje, para que tenga una buena funcionalidad, necesitamos que los miembros de la organización actúen de acuerdo con reglas que sean adecuadas y apropiadas a su papel de esta organización y de cualquier situación en la que reconozcan como familiar de su entorno. Esto nos va a permitir ver lo que son las rutinas. La siguiente, por favor. Como vemos, esta coordinación es bajo reglas que se realizan a través de rutinas. ¿Y qué son? Pues las rutinas son, bueno, voy a leer la cita y ahorita les digo cómo la interpreto. Es la capacidad ejecutable para repetir comportamientos en algún contexto que ha sido aprendido por una organización en respuesta a la presión. Es decir, las rutinas son habilidades de resolución de problemas, y estas habilidades son almacenadas y compartidas entre los agentes que se encuentran dentro de la organización y se adoptan de manera común y fructífera en la investigación teórica y empírica del problema para poder resolverlo. Y esto afecta el origen, desarrollo y cambio de las capacidades organizacionales. Esto nos lleva a hablar de capacidades. Así que, ¿qué son las capacidades en este contexto? Aquí la capacidad se referiría principalmente a la de generar un patrón de acción que sea almacenado en una forma ya sea localizada o distribuida entre varios agentes heterogéneos dentro de la organización. Y pues esto implica la capacidad de saber qué patrón de acción realizar y cuándo hacerlo. Principalmente es eso. ¿Qué patrón de acción tengo que ejecutar y en qué momento lo tengo que hacer para que tenga el resultado esperado? La siguiente, por favor. Ya una vez que sabemos esto, que hemos hablado de las organizaciones, podemos empezar a hablar sobre los modelos, lo que surge la siguiente cuestión de por qué son importantes los modelos. Claro, desde una perspectiva evolutiva en la organización de la empresa. Para esta pregunta me gustaría que nos ayudara a responder Daniela. Bueno, yo creo que desde la perspectiva evolutiva los modelos son importantes porque ayudan como que a tratar de entender un poco cómo pueden interactuar agentes que son diferentes, que pueden tener conflicto de interés, es decir, que cada quien tiene un interés diferente, pero cómo pueden interactuar para lograr así como el objetivo común que tengan dentro de la organización. Perfecto, agentes diferentes, muy buena respuesta. No sé si Arturo nos ayudaría a complementar la respuesta. Sí, pero yo tenía una duda anteriormente. No sé si Claro, antes de poder responder esto, me pudieras perdón. ayudar a dar un ejemplo de rutina y de capacidad, porque lo entendemos como concepto, pero a mí todavía me quedó mucha duda en qué perspectiva pues este concepto de rutina entra, ¿no? Porque se dice que es indispensable para explicar el accionar interno de la organización, pero no entendí un ejemplo tan claro de esa rutina. Y ahorita si quieres comentamos esto. Porfa, Claro, Alfredo. Excelente pregunta, demasiado buena. Ni siquiera me la había planteado. Sí, aquí conceptualmente llegamos a que las rutinas son habilidades o, pues sí, las habilidades de resolución de problemas, ¿no? Un ejemplo claro de rutinas. Si quieres... No sé si me gustaría ayudar, profesor. Justo cuando me levanto por agua,
O es, o La es siento, la siento. metafórica, o es metafórica esta parte de la rutina. No, en el que, para nada es una metáfora. o sea, no No. entiendo en qué momento dentro de la empresa se hacen esas, o sea, ¿cuál sería el ejemplo de esa rutina? Alexis también está levantando la mano, tal vez quiera responder esta A lo pregunta. mejor lo tiene como más claro. Bueno, pues yo lo estoy asociando a lo que vimos en el propedéutico con la lectura de Grant, donde prácticamente él decía que una organización tiene que tener un conjunto de reglas. Estas reglas se derivan de lo que es una rutina. Las rutinas nosotros las podemos ver en una empresa. Por ejemplo, no sé si ustedes se han acercado a la mecánica industrial. Muchos pueden decir, ok, en la mecánica industrial se encuentran maquinarias como lo que es un torno, una rectificadora, un cepillo, etc. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros aplicamos un torno, muchas personas pueden decir, es que yo trabajaba un torno de, pues no sé, un torno alemán, y cuando me meto a otra empresa veo que tienen un torno, pues no sé, de otro país, pero que es más sofisticado. Entonces, ¿qué sucede? Pues al momento de llegar a la empresa y ver ese problema, prácticamente una persona lo puede capacitar para que él pueda tener una serie de rutinas para resolver ciertos problemas en el aprendizaje de ese nuevo material o nueva maquinaria. También una rutina la llegué a observar porque, como Grant lo llega a definir, son una serie de procedimientos que son complejos. Entonces, si son complejos, nosotros lo podemos relacionar con un cirujano. Un cirujano, como sabemos, tiene una serie de rutinas que van desde la limpieza de lo que él se tiene que colocar, los guantes, la cofia, no sé qué otra cosa llega a poner. Y también tiene que ver con lo que él va a realizar en la operación, que es cuál es el órgano que va a utilizar o dónde va a atacar, cuál es el área. Y para eso, él tiene que seguir una serie de rutinas para evitar que el paciente se le muera. Desgraciadamente aquí, o afortunadamente en una organización, nadie se muere, pero prácticamente una rutina nos ayuda a seguir una serie de instrucciones para llegar a un objetivo. Y ese objetivo para la empresa es un beneficio, y también para nosotros en el aprendizaje. Excelente ejemplo, está muy bien hecho. Y Genial. la verdad es que ojalá nadie se muriera en las organizaciones, pero sí, cuando no se cumplen las rutinas de seguridad, hay gente que muere, ¿no? Dependiendo de la industria en la que estés. Por ejemplo, en la industria petrolera, en que hay altos riesgos, pues sí hay gente que ha fallecido por no cumplir las rutinas, que es justamente eso. Están a distintos niveles, están tan estructuradas como decía Alexis, que dio un muy buen ejemplo, y también hay rutinas que son un poco más informales. Por ejemplo, en las empresas hay algunas como el Casual Friday, ¿no? Que es esto de que los viernes te puedes ir con pantalón de mezclilla, ¿no? Los otros días tienes que ir ya más formado y tal. No podrían ir como estoy yo ahora. Y los viernes sí. Los viernes se permite porque es un día más relajado, la gente sale antes, etc. Eso también es una rutina. Sergio. Perfecto. Sí, yo quería comentar sobre ese respecto a lo que dijo Alexis, que en su ejemplo puso rutinas complejas, pero otras muy sencillas. Ponerse los guantes no es tan complicado. Una rutina es llegar a tiempo, mantener el horario, obedecer una orden de tu superior. Son cosas a veces no tan complejas, ¿eh? Ya combinadas se hacen complejas, pero en realidad la rutina esa es, pienso, su parte, que te ayuda a resolver un evento mediante una serie de pasos que ya hiciste antes o que alguien te transmitió o que tú aprendes de otros. Pero no tenemos que pensar en todo lo más complejo, ¿no? No, no tienen que ser así de complejas, pueden ser en distintos niveles. Por ejemplo, aquí en la MEJI, una rutina es la comunicación constante con las y los estudiantes. Eso es importante y siempre se hace. Por eso yo no creo que sea el único que pregunte al principio cómo están y al final cómo están y que siempre insista en que nos podemos comunicar por el correo, por el WhatsApp ahora. Cuando es presencial, pues claro que las rutinas se ven más porque en los pasillos siempre estamos muy en contacto y nos importa. Eso no está escrito en ningún lado. Nadie nos dice que tenemos que, pero es una rutina, es parte de las reglas que están en el grupo y para nosotros es importante que así sea siempre, siempre. Entonces, hay algunas escritas, otras que no. Por eso traigo este ejemplo. Y para reforzar que eso es importante además. Perfecto.
Bueno, ahora sí. bueno, espero haya quedado más claro, Arturo. Perdón Sí, si no te puede dar yo la respuesta, pero No, tenemos no te compañeros preocupes. brillantes, estuvo genial. Sí, la verdad es que a mí me costaba algo, pero entonces de ahí es donde parten estos modelos, ¿no? Porque al ser tan complicado, tan heterogéneas las variables dentro de la organización, pues se necesitan crear estos modelos y como lo decía la lectura, ¿no? Por eso ya se utiliza esta cuestión de computadoras, ¿no? O de algoritmos como mucho más complejos para poder entender lo que está dentro de la organización, ¿no? Por ejemplo, tratar de ver la competencia de organización versus otra organización a través de la puntualidad de los empleados, pues me imagino que ha de ser complicado, ¿no? Sí, lo es, pero aquí hay que hacer una salvedad. Es que estamos tomando este libro por culpa mía, digamos, ¿no? Porque yo tengo esta visión muy cuantitativa y me parece que es muy útil también como complemento a las otras visiones que ustedes tienen en la maestría, en este curso. Pero no todos los métodos son así como de simulación o que incorporan tantas variables descritas de manera matemática formal. Hay métodos cualitativos que también son bastante complejos, pero que describen desde otro lugar, que utilizan pues otras variables, tienen una lógica distinta. Ustedes van a acceder a ellos, ustedes van a aprender cómo trabajar también con métodos cualitativos, no son solamente estos. Pero muy buena la intervención, Arturo. Sí, excelente. Y pues sí, por eso es que las rutinas son tan importantes dentro de las organizaciones. Un aspecto, como lo comentó el profesor, es el de la comunicación, ya que sin estas interacciones entre los agentes sería imposible resolver algún problema, siquiera conformar la organización, ya que necesitan de la comunicación para que puedan comunicar el objetivo, los objetivos que tienen dentro y qué acciones realizar. Y pues dentro de por qué son importantes los modelos, ya hasta se me olvidó la primera participación que hizo mi compañera Daniela, pero estuvo muy buena. Y estos son importantes. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, dado que en este libro vemos modelos con muchas variables, las simulaciones por ordenador son muy útiles en dos aspectos, porque permiten la construcción de modelos ricos en comportamiento. Esto es que nos permite ver el análisis con agentes heterogéneos y esas interacciones. Una es de agentes heterogéneos y otro aspecto es esas interacciones entre estos agentes heterogéneos. Esto significa poder abundar el supuesto de maximización de la utilidad esperada y podemos introducir una variedad de supuestos de comportamiento más que sean más plausibles y ricos. Y esto se hace bajo algoritmos adaptativos de varios tipos para la toma de decisiones y aprendizaje, como los otros modelos que ya hemos visto. Y en este caso vamos a ver en algunos modelos cómo vamos a meter operadores genéticos, que ya quedarán más claros en el modelo 2 y 3, así como redes neuronales y sistemas calificadores, entre muchos otros, ¿no? Ese es el tipo de modelos que podemos utilizar. Y aquí, como lo dijo Daniela, la heterogeneidad es una propiedad fundamental de la evolución. Aquí los comportamientos organizacionales son en sí mismo el resultado de la interacción entre agentes heterogéneos. Y esto nos permite estudiar pues la multiplicidad de ellos, así como cómo interactúan y cómo lo hacen a través de esta variedad de reglas organizacionales. Y pasamos a los modelos. Los dejo con mi compañero Dani para presentar el siguiente modelo. Okay, gracias, Alfredo. Bueno, antes de que entremos al primer modelo, me gustaría recalcar la importancia que tiene esta parte de las rutinas, que también podemos verla como procedimientos, porque tiene se refleja directamente en los modelos que vamos a ver a través de la división del trabajo, lo que pues, quiere decir que básicamente una rutina se puede dividir en pasos, también recalcando lo que decía Alfredo, que es la descomposición, ¿no? Es cómo hago una acción o cómo las acciones que yo hago influyen en el proceso total de la creación de algo. Por ejemplo, puede ser una mercancía, ¿no? Entonces, es una serie de pasos articulados que llevan a la resolución de los problemas. Entonces,
Los modelos son bastante interesantes los que vamos a abordar. Entonces, también quiero recalcar que vamos a verlos desde la lógica de lo que venía diciendo Alfredo, que es una comparación con la lógica neuronal y también con una comparación con los procesadores de las computadoras. Entonces, la primera parte, antes del modelo, va a ser que veamos un video cortito para que nos quede más claro esta parte, ¿vale? Nada más que se deje. Listo, vamos a ver el video. Bloqueaste tu audio. ¿No lo escuchan? Ya. No, no se escucha. Va de nuevo. No sé qué le pasó. Ahí va. No, no se escuchó. ¿En serio no lo escuchan? Sí, No. no se escucha. Qué raro, no sé por qué. Pero ¿se puede entender nada más viéndolo o hay que oír? Pues sí, o sea, las imágenes son bastante claritas y realmente la primera parte es lo importante. Que bueno, les No planteo. pasas el link por YouTube y cada quien que se meta en YouTube y lo vea. Ok, entonces, déjenles paso voy a cerrar tantito esto para ponerles el link en se los voy a poner en el chat. Listo. ¿Sí les llegó el link? Sí, ya está aquí en el chat. Bueno, si quieren verlo, vean los primeros 2 minutos, realmente es lo que nos interesa y ya regresamos, ¿vale? Si quieres también ponlo por aquí para que se vean las animaciones.
Listo. ¿Ya están de vuelta? Ya. ¿Todos? Sí, listo. Vale, entonces vamos a pasar. Vamos a recuperar digamos, las partes importantes del video, que es, por ejemplo, la memoria, que es una comparación con el procesador de la computadora, la codificación, el almacenamiento y la recuperación, que es, digamos, la forma en la que se aborda el primer modelo, que es el modelo de procesamiento de la información. Entonces, vamos a comenzar con su descripción, ¿no? Este modelo se basa en los límites de una computadora. Todos, o creo que la mayoría, comprendemos que las computadoras tienen un límite, ¿no? de actividades. O sea, y han ido mejorando con el tiempo. Entonces, también el modelo va a estudiar las estructuras organizacionales para, digamos, maximizar el desempeño al posible de ese momento, ¿no? O sea, es como bien contextualizado. Y pues también nos habla de un proceso de adaptación. Entonces, este primer modelo ve a las organizaciones como una estructura en forma de árbol, es decir, tiene una raíz y tiene las ramas que lo componen, ¿no? En este caso, las ramas pues serían los nodos de la organización. El modelo presenta un esquema con 3. Otra parte importante del modelo es rescatar que, bueno, ya lo dijimos, son como procesadores. Las líneas o las flechas hacen referencia a flujos de la información dentro de la organización. Y pues digamos que este modelo se compone de tres nodos. Yo agregué un cuarto para la explicación. Y digamos que la fila de información digamos que es el ambiente de donde salen los problemas que tiene que atender la organización. Bueno, la lectura los llama problemas, pero también pueden ser, digamos, pendientes, ¿no? Ahora entrando a la explicación, nos dice, el modelo nos dice que las organizaciones toman del ambiente pues estos problemas, porque pueden ver aquí que están conectados a la fila de la información, pues los nodos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces recuperan de esto la información, la procesan, es decir, tratan de resolverla con la división del trabajo, por eso cada nodo es como que un ambiente separado. Y una vez han, digamos que terminado su parte del proceso, transfieren la información al nodo raíz, que es la encargada como de generar las decisiones que toma la organización. Entonces, la parte importante de este modelo, o sea, no quise como que retomar la explicación que viene en el capítulo, porque me parece más interesante que nos pongamos a analizar lo que nos dice, ¿no? Fuera de esto. Básicamente el modelo nos está diciendo que dentro de la organización existen procesos de división del trabajo es decir, en esta lógica de rutinas, la organización reparte tareas a cada una de sus partes que la conforman, ¿no? Que serían los nodos 2, 3 y 4, digamos como lo que vendría siendo en una organización las gerencias o las direcciones, dependiendo cómo se haya estructurado, ¿no? Y tiene un nodo raíz que básicamente es la dirección. Entonces, los nodos pequeños, a partir del 2 al 4, realizan una función definida dentro de la organización, dentro del esquema productivo. Una vez concluyeron su tarea, pues la pasan al nodo 1 para que conjunte o sume toda la información creada por la organización y libere al ambiente, que sería la fila de información, pues libere las soluciones o la producción X, ¿no? Pues dentro de ellas hay líneas de comunicación con las que interactúan y pues generan un proceso de división del trabajo total. De este modelo salen algunas conclusiones interesantes. Entonces, si bien vimos o traté de explicarles que la organización se divide el trabajo, no necesariamente hay un orden específico en el que lo pueden hacer. Si bien es un medio, o sea, la organización en el sentido, digamos, viene por pasos o aleatorio, pues de ambas formas las organizaciones son capaces de resolver los problemas. Sin embargo, pues las que tienen un orden definido pueden ser más eficientes. En un segundo punto, quiere decir que las empresas son capaces de aprender. Por eso pongo aquí que a más problemas el tiempo y pasos requeridos para solucionar problemas disminuye, porque esto supone que las empresas están aprendiendo a cómo adaptarse a su entorno. Entonces, esto también quiere decir que están evolucionando.
También el modelo nos habla de que a menos, es una medida que se define como fitness, que es decir que las empresas que van reduciendo el número de nodos necesarios para resolver un problema, pues se adaptan mejor al ambiente porque están aprendiendo, entonces con menos pasos pueden resolver problemas. Esto puede generar que las organizaciones que se desempeñan bien tengan una descendencia, que por descendencia estamos hablando de que otras organizaciones pueden copiar el modo y imitarlo. Hemos visto en este capítulo y en otros, por ejemplo, hace 2 capítulos, pues hablábamos de las imitaciones, ¿no? Entonces, básicamente, las organizaciones que mejor se adaptan al entorno son copiadas por otras para pues, sus propios procesos productivos, lo que también puede originar las mutaciones organizacionales, que es cuando se toma el modelo base y se le agregan nodos. Esto es una mutación, porque bien puede brindar un mejor desempeño o también puede aumentar los costos y el tiempo de resolución por la complejidad organizacional que se ha generado. Entonces, otras conclusiones que se pueden sacar del modelo es que nos están mostrando cómo la división del trabajo ayuda a descomponer los problemas y con ello darle resolución. Es básicamente lo que estaba diciendo Alfredo en diapositivas anteriores, porque es el modo en el que este modelo nos está diciendo que las organizaciones están resolviendo los problemas que se les presentan. ¿Listo? Alfredo, te cedo la palabra. Una Gracias. pregunta, antes. Sí, perdón, antes de pasar, ¿tienen preguntas? Sí, Daniel, cuando pusiste el diagrama, digo, bueno, así venía en el texto, la información fluía del nodo principal hacia los otros nodos, pero después explicaste que la información también regresaba, entonces en este caso, ¿las flechas pueden ser también en ambos sentidos? Espérame tantito, déjalo, pongo otra vez. No, es que no me está dejando esto. Ahí está. Ahora sí, hablabas que fluyen. Sí, el modelo así lo presenta las flechas, digamos, hacia un solo lado, pero creo que yo traté, o mi intención era como modificar un poco el modelo, porque no me parecía también que las flechas podrían ir en ambos sentidos. En ese sentido, yo consideraría que sí. Por ejemplo, vemos que los nodos se conectan directamente a la fila de información. Entonces, pues los nodos 2, 4 y 3 se comunican hacia el nodo raíz, o sea, es, digamos, el cerebro de la organización, pero el modelo en sí no los está representando de esa forma. Pero dando respuesta a tu pregunta, pues sí, la información fluye hacia ambos lados. Porque... Sí, es cierto. El asunto es que, fíjate que si quisiéramos identificar de dónde surge la información, pues surge del nodo raíz el 1, ¿no? Ok, pero ¿y ese 1 que la información le llega por, no sé, generación espontánea o conexión con un ser supremo o qué onda, ¿no? No sabemos bien. Entonces, claro, ¿por qué no se marca aquí? Porque este 1 realmente no se alimenta únicamente de la información que procesa al interior, que también, sino que se alimenta de la información que está alrededor de la organización. Entonces, en este caso, ese proceso de alimentación originario pues no se expresa porque se está viendo sobre todo qué sucede al interior. Y esa es una de las limitaciones del modelo. Porque si pusiéramos que el nodo 1, perdón, se alimenta del procesamiento de los datos, pues sería un sistema cerrado. ¿Y por dónde entraría, por ejemplo, la información del exterior? Pues necesitaríamos también modelarlo. Entonces, el planteamiento surge desde que ya la información está. Pero sí, hay una parte que está acá, que es de lo que se procesa al interior, y hay una parte que no está acá, que viene del ambiente. Oiga, profe, pero y una evaluación que haga el 1, del 2 y el 3 necesita que le retroalimenten qué hicieron con la información, ¿no? Sí, claro, pero es que justo lo que quiere ejemplificar esto, ¿no? O esquematizar. Que mira, el 1 le pasa información al 2 y al 3 y esta gente lo procesa, ¿no? Eso es lo que quiere decir en una organización muy piramidal y muy estructurada.
Es cierto. Ahora, el asunto es que en realidad el 1 no va a ser únicamente la evaluación de lo que le pasa al 2. No va a ser únicamente la evaluación de la información que le pasa al 3. No va a ser la evaluación únicamente de lo que pasa en el 2 y el 3, sino que va a ser de lo que le pasa al 2, lo que le pasa al 3, lo que esa gente computa y encima lo que está alrededor de la organización. Por eso es que no se ejemplifica acá, porque el modelo no tiene la visión de entender bien cuáles son todos los flujos de información. El modelo tiene la visión de entender cómo se procesa la información una vez que está dentro de la empresa. Pero en una caracterización más real del modelo, pues sí, habría que incluirlo tanto desde la parte del data query hasta la interacción con el ambiente. Sí, sí, exacto, porque la información viene de fuera, entonces, digamos que la fila de problemas que tiene que resolver la organización muchas veces está, pues, influenciada por su ambiente. Entonces, sí, como bien dice el profesor, pues tiene estas limitaciones, ¿no? Justamente por eso el modelo como tal no parecería estar diciendo toda esta información, sin embargo, pues, ahí está. Y creo que esta parte queda más entendida en los modelos siguientes. Entonces, le cedo la palabra a Alfredo. Sí, gracias. Gracias, Dani. Pues esperemos que sí quede mejor entendido en los siguientes modelos. Aquí voy a presentar lo que es un modelo de aprendizaje organizacional y aquí la organización va a ser más descrita con sus reacciones ante el entorno, así que probablemente profundicemos en ese aspecto y también espero que quede más claro. Pues en este modelo los flujos de información juegan un papel crucial en la determinación de los patrones de aprendizaje y las características del desempeño de la organización. Los agentes individuales son aprendices adaptativos imperfectos, es decir, que pueden llegar a su decisión a través del ensayo y el error local. Bueno, su aprendizaje. Y el aprendizaje adaptativo está impulsado por información proveniente del entorno. Aquí su interacción con el ambiente va a ser muy importante. O de otros miembros de la organización. La siguiente, por favor. En este modelo nos encontramos en una situación donde una organización, una empresa, tiene que responder a un entorno exógeno implementando alguna acción colectiva. Y las organizaciones que se va a presentar una que está conformada por 3 unidades. Una va a ser de dirección, management, y 2 talleres de producción. Se rigen bajo los siguientes supuestos. Una empresa puede producir un cierto número de tipos de productos. En este caso van a ser 8 tipos de productos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. La demanda sucede en un mercado exógeno y el proceso de producción se divide en varias operaciones, donde cada una se realiza en un taller diferente. Como vemos, es un management, una dirección y 2 talleres. El problema al que se enfrentan es el de detectar correctamente qué tipo de producto se está demandando en el ambiente, qué es el producto que solicita y coordinar las acciones de los talleres para que se implemente el proceso de producción correcto. ¿Cómo se va a hacer esto? La siguiente, por favor. Como ya lo había dicho, una empresa produce un cierto número de tipos de productos, ¿no? En este caso, la empresa puede producir hasta 8 tipos de productos, donde se van a enumerar así de forma simple del 1 al 8. Donde su conjunto de posibilidades de producción son secuencias de 8 operaciones, dado que son 8 productos, tienen secuencias de 8 operaciones, donde los tipos de operación van a ser P y Q. Tenemos dos tipos de operación. Es decir, a ver, les leo esto y ahorita lo explico. Un tipo de producto es determinado por el número de operaciones de tipo P que se utilizan en su producción. Es decir, tenemos 8 productos donde tiene 8 secuencias. Si a todas las secuencias les pongo P, todas son secuencias de tipo P, tendríamos un tipo de producto que podría ser el 1. Si le pongo 7 operaciones de tipo P, quiere decir que la última operación, ya que solo hay 2, va a tener que ser Q. Entonces, ese podría ser el producto 2. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a una secuencia de operación donde tengamos un tipo de operación P y 7 Qs, lo que determinaría el producto 8
Por eso es que son 8 productos con 8 secuencias de operaciones. La siguiente, por favor. Aquí el objetivo de esta empresa es pronosticar el tipo de producto que demandará el mercado e implementar el proceso de producción correcto, es decir, coordinar sus talleres con los tipos de operación adecuados para que tenga beneficios, tenga recompensas. Y esta recompensa solamente va a ser positiva si la empresa produce el tipo de producto correcto. Es decir, el producto que está demandando realmente el mercado, su ambiente. Mediante la información que le da su ambiente, él va a determinar esa decisión de qué producto va a ser el que va a producir. Y si es correcto el producto que está produciendo y el que demanda, su beneficio, el paper dice que es de +5. Pero en caso de que tenga una elección incorrecta, la recompensa que tendrá será igual al producto producido, al valor del producto producido, menos el valor del producto demandado, donde el producto producido tiene un valor menor. Bueno, ahí está mal. El producto producido tiene que tener un valor menor que el producto demandado, ya que si producimos un producto incorrecto, esto quiere decir que pues no es demandado, así que no es el que quieren, no es el que requiere el mercado, así que tiene un valor menor. Y esta diferencia siempre nos va a dar valores negativos, donde nuestra recompensa pues siempre es menor que el que hubiera sido si hubiéramos producido el producto correcto. La siguiente, por favor. Hasta aquí todo bien. Si tienen dudas, las pueden empezar a externalizar y tratamos de resolverlas. Interpretaré el silencio como que todo va correcto. Así que seguimos. Aquí, como vemos, los componentes de las organizaciones, es decir, la dirección y los 2 talleres, se relacionan con su entorno. Cada taller realiza las 4 operaciones de producción y su interacción permite intercambios de información. Las interacciones entre ellas y la interacción de cada una con el ambiente permite intercambios de información para reconocerlo. Y en la siguiente vamos a ver ya el diagrama de cómo está constituido. La siguiente, por favor. Aquí, como vemos, tenemos la principal, la gerencia, el management, los 2 talleres, el taller 1 y 2, y cómo todo se desenvuelve en su ambiente. Cada uno de los talleres observa 3 tipos de señales y desarrolla un modelo interpretativo a partir de ellas, CHOP 1 y CHOP 2, donde la señal del ambiente es observada mediante el canal de información 1B. La señal de la administración, en el que expresa cómo su propia interpretación del entorno de su ambiente, esa va a seguir el canal 2. Mientras que en el canal 3 son las señales que envían entre los talleres de cómo tienen su percepción del ambiente, que también va a codificar el desarrollo interpretativo, desarrollo del modelo interpretativo que van a tener estos talleres para su producción. Así que los mensajes 2 y 3, como ven, tenemos un mensaje que es centralizado, que es el del management hacia los 2 talleres, que es el 2, y tenemos uno descentralizado, que es el enlace, el vínculo de comunicación, donde se dan los mensajes en el 3, ese es descentralizado. Y esto les permite a estos talleres coordinar su acción, mientras que el primer vínculo de mensajes, que es el 1B, hace que estos talleres formen su propio modelo de interpretación del mundo, del ambiente, de su contexto. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, seguimos con la interpretación del silencio. Ahora tenemos que la dirección y los talleres se enfrentan a un problema de aprendizaje estándar. Esto nos recapitula a lo que ya hemos visto de estos problemas de aprendizaje en las decisiones de los individuos y de las organizaciones. Aquí, en este problema de aprendizaje, tenemos N posibles estados de la naturaleza.
donde estos estados de la naturaleza van a ser representados con S y pues van de 1 hasta N porque hay N posibles. Y tenemos K posibles acciones que el tomador de decisión puede emprender en esta organización. Estos talleres donde está identificado por la letra A y va desde 1, tendría que ir hasta acá por los K posibles, pero ahí está hasta N, ¿no? Pero es K, son las K posibles acciones. Tenemos una función de recompensa, que la recompensa va a ser igual a la acción dada en un estado de naturaleza, la acción que vamos a emprender en un estado de naturaleza dado. Y esto se obtiene mediante la multiplicación de estas, son como vectores renglón, creo que se llaman, son esta multiplicación de matrices entre los estados de naturaleza y las posibles acciones. Así que, como tal, nuestra función de recompensa estará definida en un punto, que es la recompensa de la gente a la acción I cuando ocurre el estado del mundo H, o en este caso el estado del mundo J. Así es como la tendríamos representada esta recompensa, ya que es en un punto dado tal acción tomada en tal situación de la naturaleza. Y la capacidad del procesamiento de información de estos agentes puede ser determinado de la siguiente forma. El conocimiento del agente se puede representar mediante una colección de subconjuntos, que es justamente el que tenemos ahí, donde P, entre paréntesis, SI, es el conjunto de estados de la naturaleza que la gente considera posibles cuando el verdadero es el estado I, el SI. Así es como se interpreta su capacidad de procesamiento de información. ¿Hasta aquí alguna duda? Si no, Compañero, pasamos más Claro, que una claro. duda, no sé si sea como una precisión o algo así. Cuando hablas de vectores, esto es, bueno, entiendo yo que es como un cálculo más o menos matricial. Y Ajá, entonces si sí. hablas de que S es una columna y K es una fila, tendríamos una matriz resultado con, o sea, ¿cómo se llama? De rango K y N, K por N, ¿no? O más bien dicho, N por K. Porque si es al revés, o sea, si fuera una fila por una columna, al revés, una columna por una fila, entonces solamente tendríamos una matriz de 1 por 1, ¿no? Pero aquí lo que está representando es que es una matriz de N por K, ¿o no? O por eso tenemos una cantidad de recompensas, es decir, nosotros podemos tomar una K acción para cada N posible estado de la naturaleza. Es lo que entiendo, ¿no? Ajá, sí, sí, claro. Sí, de hecho tienes razón, pero sí, está muy, muy bien tu razonamiento. Sí, de hecho tendríamos una K por N, pero solamente elegimos una acción de acuerdo a Ajá. un estado de la naturaleza y por eso es el IJ, pero sí, definitivamente nos tendría que dar como resultado una matriz K por N, donde a determinada acción ya es donde, y dado el estado de la naturaleza, es donde identificamos dónde puede estar nuestra recompensa que podemos obtener, pero dentro de toda esa matriz, sí, como la dijiste. Ok, entonces, ya por último, ¿la capacidad de procesamiento que tenemos es para cada estado de la naturaleza o para cada estado, para cada recompensa que obtenemos dada la situación que tomamos, las acciones que tomamos? Es que ahí es donde está el punto, Carlos. Para este modelo, así como está puesto, es lo mismo, en el sentido de que K por N para nosotros en este modelo va a ser N por N, en el sentido de que para cada estado hay como, es simétrico. Para cada estado de la naturaleza tengo tantos estados como tantas decisiones que puedo tomar. Por eso es que los subíndices son iguales. Y lo que hace es que la matriz que se genera es una matriz cuadrada. Ok, pero mi pregunta Pero es si... efectivamente, si lo generalizamos, sería como tú dices. No tiene por qué ser cuadrado. No tengo por qué tener tantas opciones posibles como estados posibles. Yo podría tenerlos distintos. Y entonces ahí se generaría efectivamente una matriz que no es cuadrada. Rectangular. Rectangular, exacto. Entonces, este P de SI es para cada estado posible, es decir, el procesamiento que nosotros tomamos es para cada estado de la naturaleza o para cada acción dependiendo del estado de la naturaleza. Exacto. Ok.
Ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? El silencio otorga. Sigamos. Sí, sí, la siguiente, por favor. Aquí ya tenemos unas reglas de condición-acción que tal vez ayuden a vislumbrar un poco la duda de nuestro compañero Carlos, donde aquí, ya como vemos, ya no está la naturaleza explícitamente, sino ahora es una condiciones y acciones que están representadas por cadenas de símbolos, pero más adelante veremos que las condiciones son determinadas mediante el estado de la naturaleza observado por el agente. Así que ese estado observado determinará una acción, lo cual esa acción determinará la acción que puede representar su toma de decisión. Y pues la ejecución de una determinada acción está conducida por la percepción del agente del estado actual de la naturaleza, que es lo que he estado comentando. Y ese estado actual de la naturaleza va a ser el estado que está observando la gente en ese momento. Y a ese estado que está observando, por ejemplo, supongamos que está observando el estado 2, el estado de la naturaleza 2. Así que la condición que él representará mediante ese estado será la condición 2, ya que esta depende del estado que esté observando la gente. Y esta condición 2 determinará la acción que puede hacer. Por eso son reglas de condición-acción. Son las reglas que puede representar, que puede llevar a cabo este agente. Y pues matemáticamente esto se representaría así. Si estoy observando el estado 2, entonces mi condición 2 tendría un valor de 1. Si es que tengo la verdad de que es el estado 2, mi condición 2 tendría el valor de 1 y todas las otras condiciones tendrían el valor de 0, ya de que pues no me serían útiles. El único que sería como perfectamente útil sería la condición 2. Así es como se representa. Y tenemos, al haber n condiciones por los n estados de la naturaleza y n acciones, esto nos llevaría a tener un conjunto de reglas de decisión. No solamente es una regla, sino que tenemos un conjunto de reglas de decisión que ahí está con el coeficiente j, pero al tener n condiciones y n acciones, tendríamos un n conjunto de reglas de decisión. Y para cada regla de decisión, estas reglas tienen fuerza y especificidad, donde la fuerza básicamente mide la utilidad pasada de la regla, es decir, el beneficio acumulado que está teniendo esta regla, y la especificidad mide el rigor de la condición, donde en este modelo la especificidad lo que describe es la necesidad de esta regla de interacción con el ambiente. Si esta especificidad fuera baja, tendríamos generalidad, lo que quiere decir que no necesita para satisfacerse tener interacción directa con el ambiente. Y si es alta, necesita tener, para satisfacerlo, interacción directa con el ambiente. Más o menos así es como se mide. ¿Alguna duda hasta aquí? Aquí el tiempo ya es un factor importante, ¿no? Ah, sí, porque, claro, la fuerza, como vimos, es acumulada, así que depende del beneficio que tuvo en el periodo anterior para determinar el nuevo beneficio que tendrá. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Bueno, lo vamos a ver hasta la siguiente, pero continúo con esto y ahorita queda clarísimo. Aquí continuando con el modelo, al inicio del proceso se supone que el tomador de decisiones conoce, ya entrando de lleno al modelo, aquí el tomador de decisiones desconoce por completo las características del entorno al que se va a enfrentar. Así que todas las reglas generadas inicialmente tienen la mayor generalidad posible, dado que no han tenido contacto con el ambiente. Las partes de acción se generan aleatoriamente, así que las acciones son aleatorias. Y el tomador de decisiones tiene capacidades computacionales limitadas, racionalidad limitada, por lo que el número de reglas almacenadas en el sistema que puede ver ese agente se mantendrá constante y relativamente pequeño en comparación con la complejidad del problema al que se está enfrentando. La siguiente, por favor.
Aquí como hemos visto, el agente tiene un conjunto de reglas de decisión, pero ¿cuál es el proceso para determinar qué elección tomar? ¿Qué regla de decisión es la adecuada? Así que primero lo que va a identificar va a ser las coincidencias de condiciones, es decir, se recibe un mensaje del entorno, de su ambiente, que informa al sistema sobre el último estado de la naturaleza. Y este mensaje se compara con la condición de todas las reglas y el que tenga las reglas que tengan esta condición, dado el estado de naturaleza observado, ingresa al siguiente paso. Ya esta es la que pasa, este conjunto de reglas pasan a competir por ver cuál es la que se va a elegir. Lo que pasamos a la competencia entre reglas igualadas, donde todas las reglas tienen la condición que satisface el estado de la naturaleza antes observado y compiten para designar la que está autorizada a ejecutar su acción. Para participar en este concurso, en esta competencia, cada regla tiene una función de elección, donde tiene integrada su fuerza, que ya la describimos, y su especificidad, donde la fuerza es proporcional a su utilidad pasada y la relevancia de la situación actual es la especificidad. Y aquí, como vemos, tenemos en la fórmula dos constantes, K1 y K2, que en este momento en el modelo no son tan relevantes, pero después pasaremos con operadores genéticos que nos van a llevar a visualizar estas constantes de forma diferente. Y pues la regla que tenga un valor de elección mayor, obviamente será la seleccionada. Y si llegan a tener pues valores iguales, pues pasan a una regla. La regla ganadora se elegirá al azar, donde el azar no es un juego así azaroso de voy a aventar los dados, sino que es mediante el conocimiento de la incertidumbre. La incertidumbre, lo que podamos ver, qué elección nos acomoda más. Y esto es mediante probabilidades, ¿no? Y pues ya, una vez que elegimos la regla, esta va a tener que someterse a una actualización de acción y fuerza. Los valores que tenía van a tener que cambiar. Sobre todo el de fuerza, ya que como vemos es el resultado del beneficio acumulado que ha tenido a través del tiempo. Y así que esta regla ganadora ejecuta la acción indicada por su parte de acción y tiene su propia fuerza. Esta fuerza, es decir, la fórmula es, la nueva fuerza es igual a la fuerza anterior menos el valor que tenía su función de elección, más el beneficio que nos va a otorgar la nueva acción que estamos realizando en ese momento ante el nuevo estado de la naturaleza. Entonces, esto no es un método que solo pase una vez, se presentó tal situación del estado de la naturaleza, tal problema, lo resolvimos y ya. Esto trasciende en el tiempo, así que van a aparecer nuevas reglas. Pasamos a la generación de nuevas reglas. La siguiente, por favor. Aquí el sistema debe ser capaz no solo de seleccionar las reglas más exitosas, sino también de descubrir nuevas. Esto se genera mediante la aplicación de operadores genéticos, que ya en la siguiente los veremos, que al recombinar y mutar elementos de las reglas ya existentes y más exitosas, introducen otras nuevas que podrían mejorar el rendimiento del sistema. Por lo tanto, constantemente se inyectan nuevas reglas en el sistema y siempre hay un margen de nuevas oportunidades. Esta búsqueda, como vemos, no es completamente aleatoria, sino que está influenciada por el historial del sistema, de las reglas exitosas. Así, y al principio vimos que tenía el agente racionalidad limitada. Así que las nuevas reglas toman el lugar de las que son concebidas como más débiles, de modo que el número total de reglas se mantendrá constante. La siguiente, por favor. ¿Hasta aquí todos bien? Perfecto. Y se incorporan... Yo tengo una duda. Claro, claro. Esto tiene como tendencia a que esa elección va a ser, digamos, la más probable a seleccionarse en las siguientes ocasiones. No sé si yo lo estoy entendiendo mal en esta parte. Pues de hecho sí entra en el campo de exitosas, pero no por eso tiene que ser la que más se seleccionará en el futuro, dado que los estados de la naturaleza no permanecen constantes. Si
¿Viste que la función estaba pues en función de su beneficio? Sí, porque es en la percepción del estado de la naturaleza anterior al que estás. Si en esta ocasión el estado de la naturaleza cambia, tu beneficio tendería a ser negativo, porque tu acción no corresponde a lo que demanda el entorno. Así que probablemente en el futuro esta regla de decisión pueda tornarse como de las más débiles e incluso desaparecer al momento que se desarrollan nuevas. Pero igual se puede ver con estos operadores genéticos cómo eso pasa, porque ya incorporando el operador genético de especificidad, esto vislumbra un poco ese aspecto de qué necesitan las nuevas reglas. Está bien, gracias. De nada. Y pues aquí pasamos a los dos tipos de operadores genéticos que incorpora, donde incorpora un operador a la acción y otro operador a la condición. ¿Podemos regresar tantito 3 diapositivas, creo? No, en esa, justamente. ¿En la siguiente? Sí, en esa. Como ven, tenemos K1 y K2. Estos operadores genéticos se introducen en esos constantes, donde K1 representará el operador genético de la acción, mientras que K2 representará el operador genético de la especificidad. Ya regresamos a donde estábamos. Gracias, Dani. El de la acción, este operador lo menciona que es de un tipo simple, solamente es un operador de búsqueda local y es una simple mutación de la vecindad de donde se puede encontrar el óptimo. Y menciona el autor que este operador no es tan relevante, dado que solamente altera el comportamiento hacia una dirección, donde el verdaderamente importante es el operador de la condición, ya que este opera en dos direcciones distintas, en la especificación y la generalización, donde la especificidad se crea una condición que aumenta la especificidad de la principal. Es decir, que si tenemos un estado de la naturaleza 1 y nuestra condición S1, tiende a disminuir la probabilidad de que este C1, que es igual a 1, se haga 0. Así que se necesita una interacción con el ambiente más alta que en la generalización. Que en la generalización la nueva condición disminuye la especificidad de la principal. Aquí aumenta la probabilidad de que esta condición inicial, si tiene un valor de 1, se haga 0. Así que la interacción con el entorno de la organización no tiende a ser menos relevante. Y estos se pueden simular en diferentes grados de especificación y generalización. Se basan en diferentes combinaciones probabilísticas de los dos operadores genéticos. En la variación del coeficiente K2, como lo vimos hace rato, está la función de oferta la función de elección de las reglas de decisión. Y este coeficiente K2 es el que determinará qué tan específico, qué tan general se necesita que sea las reglas de elección. La siguiente, por favor. Todo aquí. Aquí, como vemos, lo importante es las ponderaciones de los 3 tipos de mensaje que tienen los talleres, ya sea del entorno, del management, de la dirección o del otro taller, donde van a influir en sus procesos de decisión y definirán el equilibrio entre la diferenciación y los conocimientos comunes para tomar la acción adecuada ante el entorno dado, o sea, producir el producto correcto que está demandando el mercado. Ese es nuestro objetivo. Esto nos dice que un alto coeficiente de especificidad, es decir, que en la fórmula tengamos un K2 alto para los mensajes 1B provenientes del entorno, implica que las tiendas tienen como objetivo construir un modelo detallado y autónomo del mundo. No les importa relacionarse con el principal ni entre ellas. Lo importante, ya con una especificidad alta en el operador, es cómo ven los mensajes en 1B del ambiente directamente,
Mientras que un coeficiente bajo implica que, en cambio, las tiendas no prestarán mucha atención al medio ambiente, sino que confiarán más en la interpretación del mundo dada por la dirección. Si tuviéramos un alto coeficiente de especificidad para los mensajes 2, ese 2 que es del principal y los talleres, implica que las tiendas atribuyen una gran importancia a la correcta interpretación de los mensajes del ambiente de su coordinación. Pero si el coeficiente fuera bajo, implica que los talleres no buscan una coordinación centralizada sobre el conocimiento colectivo organizacional. Así que la organización con un coeficiente bajo tendría un papel reducido. Finalmente, un alto coeficiente en la especificidad para los mensajes de tipo 3, es decir, entre talleres, implica que le están dando gran importancia a la coordinación mutua y descentralizada, mientras que un coeficiente bajo, esta coordinación entre talleres no se daría, así que no existiría una forma de coordinación descentralizada ni comunicación entre los talleres. Así es como se aplica estos operadores genéticos y toda esta toma de decisión de reglas en el modelo. ¿Alguna duda? Bueno, creo que va quedando más claro. Y ya para concluir este modelo, pasamos a, bueno, el creador del modelo es Marengo, ¿no? Y al final da citaciones de complejización en este modelo, a las cuales pues denominé ahí burdamente citaciones de Marengo. ¿No? ¿Qué pasa en este modelo si estamos en entornos estacionarios? Cuando un entorno estacionario es cuando el estado de la naturaleza no cambia, así que los agentes pueden lograr la coordinación sin construir ningún modelo del entorno y recurriendo solo a un ensayo de prueba y error con las elecciones. Aquí no necesitan construir modelos, prueba y error es suficiente, dado que el estado de la naturaleza siempre se mantendrá constante en un punto. También nos dice que qué pasa si estamos en una situación donde las organizaciones intentan aprender. Pues aquí necesitan desarrollar un modelo para la interpretación de los mensajes de coordinación, principalmente los mensajes. Dice que los mensajes 1B no son suficientes, así que los mensajes 2 y 3 empiezan a ser necesarios. Si quieren aprender, aquí los mensajes 2 y 3, que es la coordinación centralizada y descentralizada, tienden a ser importantes. En el punto 3 es qué pasa si el entorno sufre cambios cíclicos y predecibles. Aquí se necesitan altos coeficientes de especificidad sobre las condiciones de los talleres que clasifiquen los mensajes ambientales 1B. Es decir, su interacción con el ambiente debe ser directa. Le van a dar importancia a eso para aprovechar la regularidad ambiental. Y los talleres deben de tener acceso directo a la información para poder desarrollar el aprendizaje descentralizado necesario en este aspecto, ya que son cambios cíclicos y predecibles, pero si el entorno sufre cambios frecuentes e impredecibles, así ya que estemos en un entorno muy caótico, la organización tiene que desarrollar rutinas estables que den un resultado pues promedio satisfactorio en la mayoría de las condiciones. En este caso el aprendizaje descentralizado es perjudicial, en el otro era bueno, aquí es perjudicial porque la estabilidad de dicha rutina se ve continuamente comprometida por los esfuerzos individuales por captar el entorno impredecible. Así que los talleres deben de confiar más en el mensaje de la dirección. Y este es el modelo, el segundo modelo presentado. ¿Alguna duda? Para pasar al tercero. Creo que ninguna. El siguiente, por favor. Ya aquí si quieren, estírense tantito. Ya olvidamos el modelo pasado. Bueno, no lo olvidamos, ya lo concluimos. Y ahora pasamos a un modelo evolutivo estructural, que este va a ser dado más general. No me meteré tanto en el desarrollo algebraico y de dónde salen todas las cosas. Aquí ya lo damos más general.
Bueno, pues este modelo evolutivo estructural es un modelo NK que fue propuesto por el biólogo Stuart Kaufman, donde principalmente lo utilizaba como un modelo de selección y adaptación en entornos complejos, donde las entidades en evolución no son simples y unidimensionales, sino son estructuras complejas, formados por muchos componentes que interactúan entre sí de forma no lineal. Aquí la evolución es el resultado de la interacción entre la fuerza de selección y los mecanismos que regulan el funcionamiento interno de las entidades bajo selección y la red de interacciones entre componentes. Así que principalmente se basa en dos parámetros, que es el N y el K, donde N es una cadena que representa las configuraciones de elementos y la K mide la complejidad de las relaciones entre estos componentes. Si tenemos una K de 0, quiere decir que no se relacionan entre sí. Si tenemos una K alta, quiere decir que hay alta interacción entre los componentes. En eso consiste. El siguiente, por favor. Aquí, pues, Daniel Levinthal ha presentado una de las aplicaciones más tempranas e interesantes del modelo NK, la evolución organizacional, quien asume que una organización puede representarse como una serie de características binarias. Entre esas características se encuentran políticas, procedimientos operativos estándar, las rutinas, etcétera, vinculados por complejas interdependencias. Una población de organizaciones generadas aleatoriamente, este ya es el modelo que propone, donde una población de organizaciones generadas aleatoriamente evoluciona en un panorama de aptitud, así que la evolución es impulsada por procesos de variación, selección y transmisión de información. Ya que vemos por qué es impulsada la evolución, veremos estos mecanismos, principalmente el de variedad y la transmisión de información. La siguiente, por favor. ¿Qué mecanismos generan variedad? Aquí mete el mecanismo de búsqueda local, donde las organizaciones existentes mutan una característica mientras mantienen todas las demás constantes. Es un cambio de una unidad, uno en uno. Y también instruye lo de cambios radicales, que también pueden ser como saltos largos, que a veces las organizaciones existentes pueden mutar muchas, incluso todas sus características. Y si la nueva cadena tiene un mayor valor que la anterior, la mutación se retiene y de lo contrario, si no pasara eso, la descarta. Y la información se transmite entre generaciones está garantizada por dos mecanismos, el de retención y replicación, donde en retención las organizaciones exitosas tienen una alta probabilidad de sobrevivir, por tanto sus rasgos tienden a sobrevivir, mientras que en la replicación algunas de las organizaciones recién nacidas que reemplazan a las de mal desempeño no son copias organizacionales de las existentes, pero que fueron más exitosas. Es decir, si eres exitosa, retienes tus rasgos, y si replicas, eres la replicación de una organización exitosa en ese momento, ya que para entrar aquí se tuvo que desechar una que funcionaba mal. Así que las características de las exitosas tienden a extenderse en la población. La siguiente, por favor. Pues aquí el sistema inicial está formado por una gran población de organizaciones generadas al azar. Evoluciona de acuerdo con los mecanismos de selección y transmisión de información que acabamos de mencionar, pero la variación solo puede ser local. O sea, aquí solamente va a importar la variación local, no tiene incorporado las variaciones radicales. La adaptación y selección local reducirá la heterogeneidad de la población, ya que, como dije, las malas organizaciones se desechan y son reemplazadas con las que tienen características de las buenas. Sin embargo, el resultado final de la evolución variará considerablemente según el valor del parámetro K, que, como dije, K es cómo se relacionan estos componentes. Donde un K igual a 0, la adaptación local llevará rápidamente a todas las organizaciones al único óptimo global, ya que como no se están interactuando entre ellas, es más fácil que hagan el cambio y ya la heterogeneidad tiende a desaparecer demasiado rápido.
Y para valores más altos de K, el panorama mostrará un número creciente de óptimos locales distintos en los que los subconjuntos de organizaciones convergerá de acuerdo con su ubicación inicial. Y pues aquí la selección y la adaptación reducirán también la variedad inicial, pero muy probablemente no la harán desaparecer, como es el caso de cuando no están interactuando entre sí los componentes, en el K igual a 0. Y la siguiente, por favor. Y pues ya que vimos cómo funciona este modelo de forma muy general, pasaremos a una diversidad de resultados que propone. Aquí propone uno en entornos complejos. ¿Qué pasa si estamos en entornos complejos? Pues la diversidad de formas no solo es una propiedad persistente, sino que incluso puede surgir de la homogeneidad. Así tengamos ya organizaciones iguales. En un entorno complejo podemos tener organizaciones heterogéneas. Pueden surgir organizaciones heterogéneas, debido a que la búsqueda local en un entorno complejo es aleatoria y comienza a mutar diferentes atributos y se mueven diferentes direcciones en el entorno. Si tuviéramos en este entorno complejo una K igual a 0, todas las organizaciones serían idénticas, ¿no? Ya se hacen idénticas en un óptimo seguro, pero con un K mayor se llevará las organizaciones a puntos de atracción diferentes, en puntos óptimos locales diferentes, y aquí la selección y la adaptación solamente reducirían parcialmente la diversidad. Si las organizaciones pudieran tener cambios radicales, ese es en el segundo situación, con un K alto, la heterogeneidad tiende, aunque muy lentamente, a desaparecer porque las organizaciones pueden hacer estos cambios radicales. Y pues con un K0 esto es rapidísimo. Los cambios radicales hacen que la heterogeneidad desaparezca de forma muy, muy dinámica, muy rápido. En el caso de los cambios ambientales, que estemos en un ambiente cambiante, con una complejidad mínima en sus interacciones, es decir, con una K igual 0, el óptimo global permanecerá donde estaba o se moverá a un punto que está como mucho a una mutación de distancia, es decir, se permanece casi donde está. Por lo tanto, si la población de estas organizaciones, si estas organizaciones ya ha evolucionado y se encuentra en el óptimo local, puede adaptarse y moverse fácilmente a este nuevo óptimo, y la heterogeneidad no existe. Tienden a ser ya organizaciones homogéneas ya cuando se alcanza el óptimo global. Pero si tuviéramos una complejidad alta, el cambio de la contribución esto puede provocar una gran alteración en su forma. Aquí los óptimos ya no es un óptimo global, y aquí hay óptimos locales, y estos tienden a alejarse mucho. Ya no solamente es en una mutación, sino que tienden a distribuirse de formas pues radicales. Ya pueden cambiar demasiado. Esto implica que un conjunto de organizaciones que se ha sentado en los óptimos locales tendrá muchas dificultades para adaptarse al cambio si tenemos esta gran complejidad de interacciones entre los componentes de la organización. ¿Y qué ocurre si tenemos un cambios en el ambiente, pero ahora ya son cambios en el ambiente dramáticos, radicales? En este caso, el óptimo global ya no se aleja en una mutación, sino que se aleja bastante. Si tenemos un K alto, la población, esta población organizacional, estas organizaciones tendrán una distribución de óptimos locales, o sea, ya la tenían bastante distribuidos, pero ahora serán mucho más. Y existe una alta probabilidad de que un subconjunto de esta población de organizaciones se encuentre cerca de estos óptimos, pero no los encuentre, ya que estamos en un contexto de crisis ambiental. Y esto puede provocar, pues, como rupturas, y nunca se va a dar la homogeneidad. Aquí va a prevalecer la heterogeneidad,
hasta incluso con un K igual a 0, donde la interacción entre los componentes se anula. Y esta es la diversidad de resultados de este modelo. ¿Tienen dudas? Podemos pasar al modelo 4. Y el último, ya para despedirnos. Ok. Bueno, el último modelo, el modelo 4, es sobre el modelo de solución de problemas por división del trabajo. Lo vamos a mencionar muy, muy general. Entonces, básicamente, la propuesta del modelo es cómo las organizaciones son capaces de dar atención a los problemas a través de dividir su trabajo en pequeños, digamos, subconjuntos, lo cual es realizar una descomposición de los problemas en varios más pequeños para que puedan ser atendidos. Tiene mucho que ver con el primer modelo que estábamos viendo, porque básicamente nos habla de cómo se hace una segmentación de las necesidades para generar distintas alternativas, ¿no? Entonces nos plantea la necesidad de una interdependencia dentro de las organizaciones, lo que quiere decir que pues se necesita varios, digamos, grupos especializados en ciertas cosas para lograr esta resolución. Entonces, a su vez, plantea pues una descentralización de las actividades, porque pues, cada quien es independiente de realizar cada cosa que le toca, y pues optimiza que las acciones individuales pues generen un mayor rendimiento. Entonces, pues se puede concluir que la descentralización dentro de las organizaciones es pieza clave para que las empresas se logren adaptar al ambiente. Entonces, básicamente lo pondría de esa forma. Ya solo faltaría pasar a unas conclusiones. Bueno, ahorita que me deje porque no sé. ¿Quieres agregar algo, Alfredo? No, todo bien. Ok, bueno, entonces, por conclusiones tendríamos dos. La primera habla sobre la teoría clásica y de que básicamente pues no da un análisis de las organizaciones porque los plantea como meros maximizadores, entonces pues no hay lugar para el análisis. Y por parte de la teoría evolutiva, pues ve cómo las organizaciones se logran adaptar a través de los agentes que logran cooperar entre ellos para producir rutinas productivas y donde se divide el trabajo para obtener niveles, a través de los diferentes niveles de conocimiento entre ellos, pues da solución a los problemas, ¿no? Entonces eso pues sería la organización. ¿Tienen algún comentario? Compañeros. El silencio otorga. Y pues si no hay comentarios, pues es todo de nuestra parte en tanto al capítulo. Sí, yo solo voy a retomar un poco lo que ustedes plantearon al principio, porque justo en la idea de que este capítulo está acá, también tiene una implicación en la estructura del programa de formación de la MEJI, de lo que estamos estudiando, ¿no? Sé que ya voy en el descuento. Pero sí tengo que decirles que justo luego la MEJI se va a dividir en dos líneas, la línea de economía y la línea de gestión. Y la verdad es que como ven, la forma en que se organizan las organizaciones, la forma en que están estructuradas, tiene una repercusión para nosotros desde la economía muy amplia. Y lo que está alrededor de las organizaciones también. Y básicamente lo que ustedes tendrán que elegir cuando les toque decidir a cuál línea quieren ir, si a economía o a gestión, es qué enfoque les quieren dar. Están muy relacionados. Simplemente es ver si yo quiero ver el enfoque hacia adentro de la organización y entonces me voy hacia gestión. O si quiero ver esa misma organización que evidentemente está conformada de manera compleja dentro, hacia afuera, y entonces me voy a estudiar economía. Esas son las diferencias. Pero para nosotros esto tiene que estar integrado. Por eso la maestría es en economía, gestión y políticas de innovación. Porque la economía ve las cosas de una forma amplia, la gestión la ve de una forma más precisa, más concreta hacia adentro, y las políticas organizan de alguna forma las interacciones. Esa es la estructura del programa en el que ustedes están estudiando. Entonces, es muy importante la presentación de hoy,
Porque, por ejemplo, es altamente probable, si no seguro, que si esto fuese un programa de economía neoclásica, pues evidentemente la clase de hoy no hubiese tenido lugar. Pero dentro de nuestra visión de la economía, tanto lo que sucede al interior como lo que sucede fuera de las empresas es de altísima relevancia. Y son procesos que están unidos, que están concatenados. Se lo digo para que ya vayan pensando y vayan tomando como una idea de qué significa irme a gestión y qué significa a irme a economía. Me voy a desvincular de toda la propuesta teórica que hay. No, para nada, ¿eh? Tampoco de la metodológica. Lo que voy a hacer es decidir un foco. Si el foco es hacia el interior de la empresa, voy a estudiar gestión. Si el foco es hacia el exterior de la empresa, voy a estudiar economía y política. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta para que vayamos cerrando ya? No, quedó muy clara su explicación, profe. Buenísimo, entonces. Igual coincido Yo, con profesor. usted. Gracias, doctor. Les mando un abrazo súper fuerte. Espero que todo siga bien. Mucho ánimo. Así son los fines de trimestre en la maestría. Acostumbrémonos todos y todas. Yo también estoy muerto, cansadísimo. No veo la hora. Pero bueno, llegará. Llegará y llegaremos, que es lo importante. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Gracias. 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 Hasta luego. Buena tarde.